Hola, les doy la bienvenida a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Quiero enviar rápidamente un saludo a Rodrigo Moreno y pues sí, voy a contarte pronto la historia de aquella persona que sobrevivió a los 3 desastres navales del Olympic, del Titanic y del Britannic. Eso es tener suerte. Bueno, a lo nuestro. Érase que se era la mañana del domingo 21 de julio de 1822. México apenas tenía 10 meses independiente, y como siempre ha pasado desde aquellos tiempos hasta nuestros días, en que tenemos aeropuertos y refinerías de pura simulación, pues México nació como una monarquía constitucional en la forma de un imperio constitucional, pero sin leyes propias. Aún se usaban las leyes españoles y teníamos una monarquía sin monarca. Por eso, hoy contaremos cuentos principescos a la mexicana. Por fin, México tendría emperador. Ya el 21 de mayo de 1822, las Cortes habían tomado juramento civil a Agustín de Iturbide y Aramburu, pero aún no era coronado. Y ese pequeñísimo detalle técnico se iba a superar luego de que el 17 de junio se aprobó en las Cortes el proyecto de ceremonial para la inauguración, consagración y coronación de su Majestad con G, el emperador Agustín I, que luego se iba a publicar en la Gaceta del Gobierno Imperial. La ceremonia fue una mezcla de las tradicionales coronaciones hispánicas con un toquecito de la ceremonia pontificial romana y la coronación napoleónica. También tenía unos tintes del viejo régimen estamentario francés. Obviamente tenía algunos cambios, como la supresión del ayuno del emperador, propio de la tradición pontificial. Quiero que se imaginen el momento, que lo dibujen en su mente, porque según Lucas Alamán, así fue. La procesión comenzó a las 9 de la mañana, partiendo del Palacio Imperial y no del Palacio Arzobispal, como era la costumbre del ceremonial. El Palacio Imperial es el actual Palacio de Iturbide. El pueblo pudo observar la procesión, que fue a pie, y que comenzaba con un escuadrón de caballería que portaba la bandera y el escudo imperiales. Detrás iban las parcialidades religiosas de San Juan y de Santiago. Después iban todas las corporaciones del imperio, las parcialidades de indios, parroquias, cuerpos de oficios, la universidad, las oficinas, los gremios y las demás corporaciones. Y después iban los que ejecutarían los oficios ceremoniales, los ujieres o porteros del Palacio Imperial, 4 de frente. Los reyes de armas, 2 de frente. El jefe de los reyes de armas. Los pajes, 4 de frente. Los ayudantes de ceremonias. Los maestros de ceremonias. El jefe del ceremonial. Además, los generales que portaban 4 de las 5 insignias imperiales. Ya les contaré de ellas. Los 2 emperadores, Agustín y Ana María Huarte, con sus familias y sus escoltas. El padre del emperador, el comandante de la guardia, los ministros y los generales del imperio. Toda esa procesión estuvo rodeada y acompañada de una comisión de 48 diputados para que se marcara la diferencia entre la monarquía constitucional mexicana y otras monarquías absolutas. La procesión siguió el camino que el propio Iturbide recorrió en la entrada triunfal a la Ciudad de México el día de la consumación de la independencia. Y así fue por la calle San Francisco y Plateros hasta la Plaza de la Constitución, que ya tenía ese nombre en honor a la Constitución de Cádiz de 1812 y 1820. Todo el tránsito por la calle de los Plateros, como hoy se conoce a la calle de Madero, hasta la entrada de la catedral, que en realidad pues estaba muy nuevecita, puesto que no tenía ni 10 años de que se había concluido su construcción. Pero no se crean que el camino estaba como es ahora.
Si se pueden dar una idea de cómo eran las calles de la Ciudad de México, incluso a principios del siglo XX, como se muestran en la película del automóvil gris de 1919, se podrán dar cuenta que las calles eran muy polvorientas. Así que imaginen cómo era la calle de Plateros al tránsito de la procesión de la coronación imperial entre la pompa del cuento de princesas y la suciedad de las calles polvorientas y quizá hasta con excrementos de la caballería que encabezaba la procesión, y además era temporada de lluvias. La Plaza Mayor estaba decorada con gradas para que el pueblo observara la procesión, y también estaba adornada con retratos de los emperadores y con adornos alegóricos al voto nacional. A la catedral ya se había permitido el acceso al pueblo con varios días de anticipación para que los habitantes de la ciudad pudieran contemplar los decorados. Total, que se dispusieron dos tipos de tronos en la capilla mayor de la catedral: tronos pequeños y tronos grandes. Los primeros eran para que lo ocuparan los emperadores antes de la coronación y los segundos después de la entronización. Frente a los tronos, del lado de la epístola, estaba un tablado y los asientos para los diputados. También se dispuso una mesa con viandas frías y vinos. Al llegar a la catedral, la procesión de los emperadores, pues estos fueron recibidos por los canónigos con agua bendita, y el recorrido a la capilla mayor se hizo bajo palio a cargo de los regidores de la capital para conducir a los monarcas hasta los tronos pequeños y evitar así que el clero se viera sometido a los monarcas y viceversa. Una vez en la capilla mayor, el emperador se presentó sin insignias, solamente portaba su espada, que entregó al presidente del Congreso, Rafael Mangino, y la ceremonia comenzó con la entonación del himno Veni Creator, que se usaba en la tradición francesa para esperar la llegada de la Santa Ampolla, que contenía el óleo de la redoma o vaso de San Remigio, que por cierto no llegó a tiempo, aunque se pagó mucho por ella. Pero pues, al menos sirvió para que se entonara el himno y hacer un poquito más larga la ceremonia, mientras los emperadores permanecían en oración arrodillados, porque todavía no estaban entronizados, por eso sí se podían someter. La familia de los emperadores, los funcionarios, los religiosos y los notables se encontraban en las bancas de la catedral para poder asistir como testigos del peculiar suceso bajo los banderines de los colores de las tres garantías: blanco, verde y rojo. Para mantener el equilibrio de poder, ni el alto clero ni la autoridad civil tenían mayor jerarquía entre sí por ser una monarquía constitucional. Y entonces el juramento del emperador se hizo ante el limosnero mayor y ante los diputados para que estos exigieran a su majestad imperial prestara juramento en voz alta y en lengua castellana. Y así se iba a demostrar que, antes que ungido y coronado, Agustín I era así emperador por voluntad nacional. No por voluntad de Dios, sino por voluntad de la nación. Una vez jurado el emperador, dio principio la misa de coronación, celebrada por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, y la predicación del sermón estuvo a cargo del obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Los propios emperadores pudieron hacer uso de la voz para hacer profesión de fe, toda vez que todavía no estaban coronados. Posteriormente vino la consagración, que comenzó con una profunda reverencia por parte del limosnero mayor, los obispos y las dignidades mitradas, para luego conducir a los emperadores a la sala capitular de la catedral para el rito de consagración. Para la ceremonia no se tenía previsto que el monarca fuera desvestido y revestido por los consagrantes Miguel Guridi Alcocer y Florencio Castillo, como era la costumbre monárquica de esos tiempos, por lo que solo se aplicó la unción de los brazos y las manos de los emperadores, para hacer solo 2 unciones en comparación con la tradición de 9 unciones que se hacían en vientre, espalda, cabeza, hombros, brazos y manos. Acto seguido vino la coronación. Las insignias que portaría el emperador y que les comenté en la procesión consistían en el anillo, la espada, el manto, el cetro y la corona, siendo Rafael Mangino quien llevaría personalmente las insignias a bendecir en el altar. Y una vez realizado esto, en el acto de coronación imperial, fue el obispo Ruiz de Cabañas quien pasó la corona de Iturbide
a Rafael Mangino, quien antes de ponerla sobre la cabeza del emperador arrodillado, lo arengó sobre los límites a los que lo sujetaban la Constitución y las leyes, que aún no había, y sobre el poder de la nación que lo elevó, para reclamar los derechos de la nación. Así, el nuevo emperador daría la señal de que debía su nombramiento a la nación y al Congreso que representaba. Y se le puso el anillo, se le entregó el cetro, se le puso el paño de terciopelo rojo forrado con armiño, y, ya coronado, al igual que hizo Napoleón, él coronó a su esposa, la emperatriz consorte Ana María de México. Ya coronados, pudieron ocupar los tronos grandes, y durante el acto de coronación, desde los balcones en la plaza, se arrojaron monedas al pueblo como una señal de algarabía. Acto seguido, vino la primera de 2 aclamaciones a cargo de los obispos que exclamaron «Vivat Imperator in Aeternum». Y mientras entonaba un Te Deum, el monarca presentó a la iglesia, a través de 5 diputados, una ofrenda consistente en un pan de oro, uno de plata, un cáliz, 13 piezas de oro y 13 piezas de plata incrustadas en cirios. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el imperio nació tan pobre que todas las piezas de metales preciosos y también las joyas de la corona fueron prestadas para la ceremonia, porque el monarca no contaba con tantas riquezas como para poder hacer semejante ofrenda. Total, al final de la ceremonia, todo lo prestado se devolvió a sus dueños. Otra vez a la mexicana. Continuó la misa de consagración y coronación, pero como se trataba de hallar un equilibrio de poder, la ceremonia no previó que los emperadores comulgaran y así se evitara que los monarcas se subordinaran al clero, por lo que Agustín I no tomó la comunión. Una vez ungidos y por lo tanto consagrados y coronados los emperadores, el rey de armas hizo la segunda aclamación de Agustín I a la voz de «Viva el emperador constitucional, primero de los mexicanos, coronado y entronizado», con la réplica de «¡Vivas!» por parte de los asistentes, al tiempo que empezaron a repicar las campanas de la catedral y se hicieron disparar salvas de artillería. Para cerrar la ceremonia, el ministro de Estado levantó un proceso verbal, que es una forma de acta del juramento imperial que después de ser firmado dio paso a la procesión de salida bajo palio cerca de las 3:30 de la tarde, encabezada por los emperadores y la escolta del obispo Ruiz de Cabañas, al tiempo que se repitió la aclamación en la Plaza Mayor para el conocimiento del pueblo. El presidente del Congreso, Rafael Mangino, se anticipó a salir de la catedral para esperar al emperador en el Palacio Imperial, que hoy es el Palacio Nacional, con el propósito de cumplimentarlo en primer lugar. Mientras, desde los balcones del Palacio Imperial se volvieron a arrojar monedas al pueblo y se decretaron 3 días de celebración que incluían funciones de teatro y paseos públicos a los que asistieron los emperadores para convivir con su pueblo. Así fue la primera de las 2 únicas ocasiones en que se realizarían ceremonias de coronación en suelo mexicano. Con mucha simulación, pero quedaba la esperanza de que las cosas podrían ser mejores. Y esto pasó hace exactamente 200 años. Y así seguimos hasta nuestros días. ¿Se lo pueden imaginar? Aún en nuestros tiempos, Enrique Krause denomina al gobierno de la República Mexicana, república, como la presidencia imperial. Porque pese a que México no es una monarquía desde hace 155 años, los presidentes siguen siendo tratados como monarcas y a los ciudadanos se nos trata con derechos de súbditos, como hace 200 años. Ya ven, el actual presidente vive en un palacio con tanta ostentación que solo es superada en el mundo por toda la parafernalia de la reina Isabel II de Inglaterra. Y eso que tenemos una austeridad republicana. ¿Alguna vez dejamos de ser una monarquía de facto? Vaya, hasta los títulos universitarios se quieren hacer pasar como sustitutos de los títulos nobiliarios para simular que tenemos una movilidad social. En fin. Oigan, ¿qué creen? Ya se acabó el detergente y con él nuestro video.
Si llegaron hasta el final, les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Mientras tanto, yo les deseo un excelente día y nos vemos aquí para un nuevo chisme en la historia en el lavadero. Adiós.